una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy tengo conmigo de nuevo a Víctor Martínez de We Rise Project y el día de hoy les queremos hacer una revisión de nootrópicos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y es un tema que está últimamente muy de moda y por eso quisimos hacer un episodio dedicado a esto. No vamos a decir ni sí ni no, les vamos a dar como las herramientas y cuál es la información que hay allá afuera para que cada uno pueda tomar su decisión de si tomarlos o no. Muchas gracias por la invitación, Memo. Me encanta estar aquí, creo que es la tercera ya. Y es un tema Cuarta. Sí, ya hasta perdí la cuenta. Es un tema bien interesante y creo que yo haría énfasis en el hecho de que nosotros intentamos presentar una perspectiva que sea lo más equilibrada posible, ¿no? ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos biohackers que viven por esta idea de optimizar cada pequeño parámetro. No. O sea, nos gusta entender cómo funcionan las cosas y ver qué es útil, pero creo que si está de moda es justamente porque hay estas personas que se han dedicado a promover incesantemente los nootrópicos como si fueran la octava maravilla del mundo. Exacto. Lo primero que yo diría es, nada es la octava maravilla del mundo. Ni los nootrópicos, ni los esteroides, que es algo de lo que hablamos previamente. Todos son herramientas, ¿no? Y creo que en ese sentido pues está interesante ver para qué sirven estas herramientas, cuándo podrían servir y que cada quien tome su decisión, pero no crean que estamos aquí para venderles la idea de que necesitan nootrópicos porque no es el caso. No es el caso y como no les estamos vendiendo la idea de que necesitan nootrópicos, esta va a ser una plática objetiva. Esa es la ventaja de que no les vamos a vender un suplemento, entonces podemos verlo desde esa perspectiva. Y quiero empezar por qué son los nootrópicos, que yo tengo aquí una definición, que también son conocidos como estimulantes de la memoria o potenciadores cognitivos, fármacos, medicamentos, drogas, suplementos o alimentos funcionales que elevan ciertas funciones mentales humanas. Las funciones y las capacidades del cerebro, tales como la cognición, la memoria, la inteligencia, creatividad, motivación, atención y concentración. Típicamente los nootrópicos realizan la tarea de elevar la fuente de los compuestos neuroquímicos en el cerebro, neurotransmisores, enzimas, hormonas, mejorando el suministro de oxígeno al cerebro. Eso es lo que se sabe, ¿no? Y quiero empezar por una parte que se me hizo muy interesante. Y fíjate que estoy muy emocionado por este episodio porque aunque ya tenía como la empapadita de más o menos algo, o sea, como que sabía algo, me surgieron muchas cosas muy interesantes. Y hay una revisión de suplementos que se venden como nootrópicos que encontré y del 67% de los productos que se analizaron, al menos un ingrediente no se detectó en el análisis que venía en la etiqueta. En 83% de los productos analizados se detectaron compuestos que no venían en la etiqueta. Entonces, del 83% de los productos que se venden como nootrópicos tienen algo que no está en la etiqueta. Es altísimo. Y el promedio de ingredientes era de 12, lo cual también es altísimo. O sea, ¿para qué quieres tantos ingredientes si uno es bueno, no? Y solo uno tenía una certificación por otro laboratorio. Que si hay alguna recomendación que les puedo dar para cualquier suplemento, busquen suplementos que estén certificados por otro laboratorio que en inglés se llama Third Party Tested, que eso significa que yo saco de mi laboratorio, lo mando a otro laboratorio y que ellos me digan que sí tiene lo que yo pienso que tiene, ¿no? Pues muchísimos temas que abordar ahí. Ya sé cómo entrarle. Desde que dijiste potenciadores cognitivos, creo que esa es una buena definición, vamos a decir, científica, ¿no? Pero también he descubierto que hay muchas otras palabras que más que de ciencia son de marketing. Entonces, por ejemplo, en inglés les llaman smart drugs. Y creo que hay que hacer la distinción ahí, ¿no? Una cosa es lo que hacen en términos científicos y otra cosa es lo que te dicen que hacen las personas que lo venden, ¿no? Que es lo que los hace especialmente atractivos. O sea, si habláramos nada más con un lenguaje como potenciador cognitivo y hablar específicamente de los neurotransmisores que proliferan cuando tienes el consumo de estas sustancias, pues no resulta tan emocionante, ¿no? Sí. No habría este mercado tan grande. Pero cuando empiezas a utilizar palabras como drogas inteligentes, creo que cambia mucho la perspectiva, ¿no? Y de ahí viene el atractivo. Y
investigando vi un poco la historia, no solo de cómo surgieron los nootrópicos, sino por qué se volvieron populares. Y creo que sí me parece muy relevante abordarlo. En cuanto a por qué el boom de la popularidad, muchos de ustedes sabrán que en los años 80 hubo una epidemia de VIH, sobre todo en Estados Unidos, pero en el mundo, ¿no? Mucha gente murió de SIDA. Y a finales de esta década, los pacientes de VIH exigieron al gobierno estadounidense que liberara o que permitiera la importación de muchos medicamentos que podrían ser un tratamiento, ¿no? Era tan angustiante la situación que querían probar con otras cosas. Entonces la FDA dijo, órale va, aceptamos la importación de muchos medicamentos, entre los cuales había otros que se vendían en Europa, fuera de Estados Unidos, para otras enfermedades, como Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Pero ninguno de estos medicamentos estaba ni analizado ni propiamente aprobado por la FDA, o sea, más bien fue como una medida de emergencia. Pero lo que ocurrió es que mucha gente empezó a promocionar estos otros medicamentos que estaban, como les decía, como diseñados para tratar el Alzheimer, como potenciadores. Ahí vino como el giro de tuerca que le dieron de, oye, esto lo podemos vender o promocionar, no solo para las personas que tienen un padecimiento y quieren volver a sentirse bien, sino para quienes son normales, pues esto los va a llevar a un nivel más arriba, ¿no? Entonces salió un libro muy famoso donde se describían 75 de estos compuestos, y entonces en los años 90 empieza a haber un boom. Y aquí es importante decir que esto viene desde el lado del marketing, como les decía, ¿no? O sea, fue casi una casualidad el hecho de que de repente se volvieran disponibles en Estados Unidos. Y si algo hacen bien los norteamericanos, pues es vender, ¿no? Sí. Entonces, pues viene este extraordinario boom que nos conduce hasta ahora, que estamos experimentando otro boom, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con redes sociales, sobre todo podcasts como el que estamos haciendo tú y yo ahorita, y ciertas figuras que se han vuelto como autoridades en este espacio, aunque no sean autoridades en términos académicos, pues es la gente a la que el consumidor voltea para ver, si él toma ese nootrópico, pues también yo lo debería tomar, ¿no? Gente muy exitosa, ¿no? Que emprendedores, creo que de ahí viene también el boom actual de... Totalmente. Si tomo esto, pues voy a generar el siguiente Facebook. No sé. Eso ha sido el marketing siempre, ¿no? O sea, tú le pones una playera a Michael Jordan y entonces el consumidor de inmediato asocia la playera con el rendimiento y dice, pues de alguna manera algo de la magia de Michael Jordan tendré si me pongo la playera o los tenis, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, la verdad es que es bastante ingenuo pensar que si Jeff Bezos es muy exitoso y luego me dicen, pues resulta que Jeff Bezos toma tal pastilla, que yo haga la asociación y diga, voy a ser medio Jeff Bezos y tomo esta pastilla, honestamente es muy ingenuo de mi parte, ¿no? O sea, lo que hace a Elon Musk o a Jeff Bezos, tiene todo que ver con su genética y con el cerebro que tienen ya de nacimiento y muy poco que ver o nada que ver con lo que consumen realmente, ¿no? Entonces creo que todos cometemos ese error de vez en cuando y pasa con tenis, pasa con la ropa que usa The Rock, ¿no? O sea, cualquier cosa. Eso es el marketing. Y no está mal, pero sí cuando nos metemos a temas relacionados con salud, creo que hay que tener cuidado con eso y pues saber diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Y no sé si... Ahorita no sé cómo lo tengas dividido tú, pero creo que hay una diferencia entre... Hay algunas drogas que sí te pueden ayudar como a mejorar la concentración, pero que esas yo las dejaría de lado, ¿no? Porque podrían ser... hasta no las tengo tan claras, pero creo que es el Piracetam, Adderall, cosas así que sí te pueden ayudar a concentrarte mejor, pero que creo que los nootrópicos famosos y los que me gustaría hablar son como los herbolarios naturales que te prometen este beneficio cognitivo, ¿no? Exacto. Yo así lo dividía. Están primero estas sustancias químicas desarrolladas por investigadores. Están aquellas que pertenecen a la herbolaria, como el ginkgo biloba, por ejemplo, son cosas que hemos escuchado desde hace décadas, ¿no? Y finalmente la tercera categoría son los medicamentos que requieren receta, los prescription drugs, ¿no? Como Adderall, por ejemplo. Todos vía mecanismos distintos, todos buscan la misma cosa, que es generar que haya más neurotransmisores en tu cerebro. Y esto lo logran de diferentes maneras. Una manera es brindar más oxígeno y más combustible, es decir, más glucosa al cerebro. Y esto desencadena la liberación de sustancias como dopamina, por ejemplo. Y eso es lo que potencia el aprendizaje o la memoria o estas cosas, ¿no? Pero cada una de estas categorías funciona de maneras distintas y como bien dices, hay unos que sí está comprobado su efecto. O por lo menos está comprobado para la gente que padece de algo. O sea, si tú tienes Alzheimer o el caso del Adderall, que está diagnosticado para personas que tienen trastorno de déficit de atención, sí los ayuda, sin duda. Sin duda. Ahora, una persona normal como yo, que no tiene ese trastorno, ¿se vuelve más inteligente? Eso es lo que está en duda, es lo que es difícil realmente establecer, ¿no? Entonces, yo siempre regreso al concepto de las ganancias marginales.
hablando de suplementos en general, hablando de esteroides, hablando de cualquier cosa, realmente de qué tamaño es el beneficio que vas a recibir, y en ocasiones es mínimo o inexistente, porque no es lo mismo un estudio que se hizo en roedores o un estudio que se hizo en 9 personas que un análisis exhaustivo que lleva décadas y ya ha analizado a 10,000 personas, ¿no? Entonces, yo creo que puedes encontrar un estudio para justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Si tú y yo decidimos ahorita, vamos a escribir un artículo sobre por qué el perejil es un superfood, vamos a encontrar algún artículo que se hizo hace 40 años en 4 roedores y encontró que incrementó tal parámetro en tanto por ciento, ¿no? Pero creo que también está como que el riesgo, la tentación de meternos así como demasiado específico y nos olvidamos de que, a ver, acá afuera en la vida real, ¿qué tanta diferencia hay realmente, no? Pensando sobre todo que algunos de estos nootrópicos, ahora sí volviendo a los que recomiendan los influencers en este espacio, son bastante costosos. Tú y yo no los vendemos, pero hay mucha gente que tiene sus podcasts y demás, y entonces te platican esto y al final te dicen, pues por cierto, con el código MEMO32 tienes acceso a tal sustancia que va a optimizar tu rendimiento mental, ¿no? Y entonces acabas pagando, no sé, $50 por unas cápsulas. Yo pregunto, ¿realmente la diferencia que vas a ver en tu rendimiento, si es que existe, vale $50? Es decir, $1,200. A mí me parece muy difícil de creer. Y algo muy interesante que es el objetivo de este podcast es ¿por qué se recomienda? O sea, ¿qué es lo que se ha encontrado de esto? O sea, ¿cuál es el beneficio en qué situaciones? Ahí es donde nos podemos meter de lleno. ¿Con qué te gustaría empezar? ¿Con fármacos o con naturales? Quisiera platicarles como la historia del primer nootrópico. Eso está interesante. El que se considera el primer nootrópico fuera de los naturales, es decir, o sea, las hierbas y plantas han existido siempre, pero es el piracetam. El piracetam es desde los años 70 fue descubierto, fue desarrollado por un señor que se llama Cornelio Yurguea. Y él, pues de alguna manera es así como que el padrino de este espacio. Él desarrolla esta sustancia y en un estudio de 1972 dice, evidentemente esta sustancia no podemos categorizarla o meterla en las categorías que ya existen. Es algo muy distinto. Entonces él dice, nosotros proponemos una nueva categoría a la que hemos decidido bautizar neutrópico o nootropics en inglés, ¿no? Que viene de 2 palabras, ambas en griego. Mente y dirección, y esa es la combinación que te da nootrópico, ¿no? Entonces, así surge la categoría. Obviamente, en los años 70, pues nadie se imaginaba el impacto o el crecimiento que iba a tener esto, ¿no? Esto simplemente era una droga diseñada para ayudar a la gente que tenía ciertas contracciones musculares no deseadas. Hay una palabra para describir esto, ahora les digo cuál es, pero, por ejemplo, el hipo es un buen ejemplo. Hay gente que el hipo no lo controlas tú, ¿no? Entonces, hay contracciones musculares en tu cuerpo que suceden solitas, y este tipo de droga ayuda a controlar esos padecimientos, ¿no? Entonces hay un salto gigantesco de una droga diseñada para ayudar a la gente que tiene este tipo como de contracciones y luego decir un optimizador cognitivo, ¿no? Exacto. Pero bueno, este fue como que la droga que le dio origen a la categoría de los nootrópicos y pues de ahí se desprenden otras muy similares, porque así como está esta, ahora les digo, piracetam, está anaricetam. Hay varios cetams que pertenecen al mismo grupo, que son los racetams o racetamos. Esa es como que una de las categorías principales de nootrópicos. Y en todos los casos, como les decía, hay ciertos estudios que apuntan a ciertos beneficios en circunstancias muy específicas, pero si tú acudes, y les recomiendo que lo hagan, a las instituciones principales de salud, a las autoridades realmente, no se animan a recomendarlos. O sea, todo es como una cuestión de tú sabrás y sé prudente. Y de hecho, la Asociación de Médicos de los Estados Unidos tiene como postura no recetar estas cosas. O sea, si bien algunas no son ilegales, tampoco las van a promover, ¿no? Porque hay como que ciertos vacíos en la ley en ese sentido. Lo platicamos también cuando hablamos de esteroides y de suplementos normales. La FDA no analiza todo. Está muy difícil. Debe haber como 1,5 millones de sustancias, sí, ¿no? Entonces, demasiado. Hay muchas que entran en una categoría como de el uso de este producto y responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa, ¿no? Sí. No nos hacemos responsables si te cae la pierna. Entonces, obviamente es una exageración, pero sí hay como que estas lagunas. Entonces, hay medicamentos que no son propiamente ilegales, pero que tampoco puedes comprar en la farmacia. Claro. Obviamente, la gente muy interesada en estas cosas pues tiene a su dealer de nootrópicos, ¿no? Pero bueno, creo que es importante como hacer énfasis en eso. Entonces, están estos que son como que los que dan origen. Y hablando del piracetam, justo que creo que es algo que pasa muy comúnmente y creo que por ahí van muchos de los nootrópicos, es que el piracetam sí se ha encontrado que frena el deterioro cognitivo en personas mayores. Exacto.
pero es solo en personas mayores y el error está en pensar que, bueno, si en una persona mayor frena el deterioro cognitivo, si me empiezo a tomar a los 30, a los 20, pues no voy a tener ese deterioro cognitivo, pero la realidad es que no es así. Eso es lógico para una persona común y corriente. Para un médico no. O sea, un médico que sí entiende cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces, siento que es un error fácil de cometer para la persona de pie. Justo el ejercicio que hiciste ahorita, ¿no? Si ayuda a los viejitos, pues más me va a ayudar a mí, porque aparte soy joven, ¿no? Exacto. Y la gente normal hacemos eso tanto al autoprescribirnos cosas como con las dosis. Es muy importante decirlo. Hay gente que asume que si 5 miligramos son más buenos, es mejor. 10 miligramos son 2 veces mejores. ¿Y qué te digo de 100 miligramos, no? Sí. Entonces, también hay gente que me va a decir, pues eso es obvio, yo no lo haría. Pero si lo decimos es porque hay casos y porque suceden cosas horribles con estos temas, ¿no? Entonces, en efecto, el piracetam sí está comprobado para ciertos grupos de personas de la tercera edad. Ahora, para efectos de los jóvenes, ahí todavía no hay un consenso. Todavía no se ha encontrado ni ningún... Ni siquiera hay como que argumentos para recomendarlo siquiera. Exacto. ¿No? Hay el otro, el que les mencionaba, aniracetam, la idea es que te hace sentir más alerta, como más despierto. Un efecto similar al de la cafeína, que ahorita me gustaría que hablemos de la cafeína porque también es un nootrópico. De cierta forma, sí. De cierta forma. Y la cafeína, la creatina, son sustancias que es así, son seguras, son efectivas. Hay un montón de investigación que las respalda. Entonces tampoco quiero que piensen que nootrópico es igual a malo. No necesariamente. Hay diferentes sustancias. Pero a todas aquellas que tienen un efecto en la cognición, como que las metieron en la misma bolsa, ¿no? Exacto. Incluso estas sustancias que llevamos siglos consumiendo, como la cafeína, ¿no? Y ahí ahorita nos metemos también, si quieres, a las raíces y estas cosas. Sí, y en esta parte es importante hacer el énfasis en cuál es el beneficio, porque, por ejemplo, cafeína, que principalmente lo que pasa es que te bloquea esa sensación de cansancio. Exacto, y eso te permite trabajar un poquito más. La bronca es que con todos estos que, principalmente con los medicamentos que requieren prescripción, tiene un costo después. O sea, no es de a gratis. No es como que hoy me tomo un café, pero si no estás durmiendo bien, si no estás teniendo hábitos saludables, eso viene con un costo. Ahorita te va a permitir trabajar un poquito más. Y si solo lo utilizas para una entrega, una chamba en específico que tienes que seguir y seguir y seguir, está bien por 1, 2 días, 3 días, pero si lo haces algo recurrente, estás tapando un parche que después te va a venir con un costo enorme. Va a venir con un costo, además de que no hay estudios de largo plazo. Eso es muy importante. Sí. Como la creatina está disponible como suplemento asociado al deporte desde hace décadas, pues ya sabemos qué es lo que pasa si te pasas 5 años seguidos tomando creatina. No pasa nada, no hay ningún problema. No sabemos eso del piracetam, ¿no? Exacto. O de cualquier otra droga que me digan ahora. Entonces sí, creo que eso es bien importante. Y no confundir las cosas. Me gustó eso que dijiste ahorita porque la mayoría de la gente asume que la cafeína te da energía. Y no es eso lo que ocurre. La energía proviene del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿no? Lo que sí hace es que bloquea los receptores de adenosina. La adenosina se va incrementando a lo largo del día y es lo que provoca esta sensación como que de cansancio. Entonces es un parche. Y es un parche muy útil, por cierto. Sí. Además de que el café es delicioso, sí es muy útil bajo ciertas circunstancias, pero no es que te dé energía, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar de mecanismos, no solo hablar de drogas, sino hablar de mecanismos. Porque también le pasa incluso a los científicos que hacen un estudio y descubren un efecto, pero ni siquiera ellos pueden explicar el mecanismo todavía. O sea, sabemos que algo ocurre, pero no sabemos exactamente por qué, ¿no? Sí. Entonces, ahora yo a nivel personal te diría, si los científicos todavía no saben exactamente cómo funciona esto, yo no me voy a animar a probarlo. O sea, prefiero esperarme que como que avance un poco más sí. la investigación, ¿no? Y eso también ayuda como a desmitificar o cuando alguien te recomienda una cosa sin ningún sustento, es muy fácil. Pregúntale cuál es el mecanismo de acción. Porque si yo te digo, Memo, te recomiendo que utilices creatina. Yo te recomiendo 5 gramos de creatina por día para incrementar tus reservas de creatinina, para el sistema de los fosfágenos, para los esfuerzos de alta intensidad muy breves. Y tú me dices, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues fíjate que el mecanismo de acción es que las fosfocreatinas son lo que te brinda energía durante estos esfuerzos, se agotan después de cada uno y la suplementación con creatina incrementa estas reservas. Eso es un mecanismo. Pero si te digo, consume 5 gramos de perejil todos los días porque te vas a poner más guapo, tú pregúntame, a ver, ¿cómo? No sé, es que lo escuché allá afuera. No, pues entonces descártalo por completo, ¿no? Exacto. Con esto no quiero decir que tú y yo conozcamos todos los mecanismos, ¿no? Claro que no. Pero no vamos por la vida recetando cosas ni recomendando, a menos que sepamos que la ciencia respalda estas cuestiones, ¿no? Entonces,
si se van a llevar una sola cosa, yo les diría llévense eso, porque es muy común que en el gimnasio o luego te vas a desayunar con tus amigos, lo que sea, surjan estas recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Y si algo le funciona a una persona o no daña a una persona, no implica que vaya a ser bueno para otra, ¿no? Entonces, elevemos un poquito el nivel de la discusión o nuestro requerimiento de información antes de tomar una decisión de consumo, ¿no? Entonces, está muy fácil. O sea, si tú me dices, tómate eso, ok, pero explícame por qué y cómo funciona. De acuerdo. Y ya está. ¿Qué otras drogas tienes ahí de específico? Drogas que necesitan receta. Creo que el más relevante es el Adderall, que obviamente en todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales, Estados Unidos es el líder, ¿no? Y Estados Unidos tiene un problema muy grave con estas cosas porque el Adderall es un medicamento que recetado para personas con déficit de atención, pero rápidamente los estudiantes universitarios se dieron cuenta de que pues igual y podían aventarse una dosis antes de un examen, ¿no? Entonces se ha vuelto muy común el consumo de esta sustancia y por ahí tengo unos datos. Hicieron una encuesta en 1990 en Estados Unidos donde les preguntaban si habían tomado alguna vez una droga para incrementar la inteligencia, ¿no? Y 5% de la gente dijo que sí. Y 5% es bastante. Luego, en 2017 se hizo una encuesta similar y ahora estamos hablando de 14%. 14% de la gente había consumido una sustancia para potenciar su inteligencia para un examen, una cosa así, en los últimos 12 meses. El país con la tasa de uso más elevada fue, para sorpresa de nadie, Estados Unidos, con 30% de personas que lo habían probado. Pero también hubo un incremento bastante considerable en Europa. Francia pasó de 3% en 2015 a 16% en 2017. El Reino Unido de 5% a 23% en 2017. Entonces, estamos hablando ya de millones de personas que están entrando como que a este mundo de los nootrópicos, muy asociado de nuevo a los estudiantes, porque pues, es obvio, si tú tienes exámenes finales y estás lleno de estrés y sientes que no puedes, pues ahí te va una pastillita, ¿no? Es un riesgo. O sea, como todo, pues está en qué tanto sentido común tengas, qué tan prudente seas, qué tanto te asesores. Pero como sea, siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decir, y va a sonar como el abuelito que soy. Ya hablaremos, si quieres, de las conclusiones de qué es lo que sí recomendamos, ¿no? Yo también fui un estudiante universitario alguna vez y también en el mundo laboral tienes situaciones como de mucha presión. No hay sustituto, no hay nada que se compare. O sea, son órdenes de magnitud la diferencia entre una sustancia como estas, dormir bien y comer bien. Definitivamente. Esa es tu mejor inversión, ¿no? Entonces es algo que sí quisiera decirle a la gente que ahorita está estudiando, está en la universidad o acabas de entrar a un trabajo como de muy alta presión. Yo sé que es difícil, pero a la larga lo mejor que puedes hacer es encontrar la manera de dormir 1 hora más por día, ¿no? Sí. O fijarte en tu nutrición. No acudas a cosas como el Adderall u otras sustancias porque Estados Unidos está viviendo una crisis de adicción a los opioides ahorita. Los opioides son por su potencial analgésico, pero porque a la gente se le hace fácil, ¿no? O sea, como que lo pruebas una vez y te funcionó pues 2, 3 veces y luego terminan siendo completamente adictos. Sí. Y bueno, hay mucha gente que ahorita porque ya no tiene acceso a ciertos analgésicos que son de prescripción médica, pues acaban consumiendo fentanilo y se mueren, pero ya no vamos a irnos como más para allá para el tema de las drogas, ya me estoy desviando, pero bueno, lo que quería decir es que está creciendo muchísimo el consumo entre este sector específico de estudiantes de las drogas de prescripción. Y únicamente ese paréntesis de lo que dijiste del fentanilo, que lo acabo de ver, es que el fentanilo podías pensar que, o sea, creo que mucha gente escuchó que hay muchas muertes por sobredosis de fentanilo y podías pensar que es personas que están buscando consumir drogas en específico, pero no es así. La mayoría de las muertes es en jóvenes y niños que están buscando comprar Adderall o ese tipo de drogas con prescripciones, que ahí es donde les ponen el fentanilo y no tanto en otras drogas como cocaína, no sé. No es necesariamente, es más, usualmente no es una cuestión recreativa. O sea, la gente no consume fentanilo para ponerse high y pasarla bien padre en la fiesta. No es un MDMA. El fentanilo es el sustituto más fácil. O sea, ponte en los zapatos de un adolescente, ¿no? Que no tiene acceso a muchas cosas o recursos y demás. A lo mejor empezó robándole pastillas a su mamá de un analgésico que le recetaron a ella porque la operaron de la cadera, lo que sea. Pero luego, pues este niño no puede conseguir una prescripción médica para ir a la farmacia a seguir comprando esa droga, ¿no? Y es mucho más fácil acudir al mercado negro donde le ofrecen el fentanilo como un sustituto. La cuestión es que, y escuché un podcast muy bueno del Dr. Peter Attia sobre fentanilo. Justo ahí venía, con Huberman. Exacto.
Y el tema con el fentanilo son las dosis. O sea, Memo, tú y yo hablamos de tal sustancia busca que esté respaldada por análisis de otro laboratorio, pero así como muy formal, ¿no? Imagínate lo que cocina la gente que se dedica al tráfico de drogas. Lo hacen en la cochera de alguien, ¿no? Sí. Entonces, las dosis que incluyen en estos productos que le venden a los adolescentes son letales. O sea, es como 10 veces, 20 veces más de lo que se utiliza en un contexto médico, ¿no? Entonces, es una crisis grave y mucho tiene que ver con esto de la presión que siente el estudiante porque viene su examen final de química, ¿no? Entonces, o luego en pastillas para dormir, ahí también es donde se ha encontrado. Sí, pues sí, ese paréntesis que me parecía interesante que yo hubiera pensado totalmente lo opuesto, que era para drogas recreativas donde estaba la sobredosis, sí, pero no. Y ahora, regresando al Adderall, también yo creo que o sea, aunque sí lo puedes utilizar como para... No te va a hacer más inteligente. Te va a ayudar a poder estudiar un poco más de tiempo, tener un poquito de mejor concentración, que ahí es donde sí se ha encontrado definitivamente un beneficio. Sí. Pero de la misma forma viene con un costo. Y esta energía, y no es que genere más energía, vas a estar creando un déficit de energía por poder seguir más tiempo. Entonces, eventualmente, o sea, lo vas a poder hacer 1 o 2 días, pero eventualmente viene con un costo, ¿no? Entonces, no sé si tengas por ahí datos del costo de... ¿cuáles son los efectos negativos del Adderall? Sí, no, en cuanto al costo no, pero es algo que todos hemos experimentado. Todos hemos experimentado algo que se llama caffeine crash, que tiene que ver con que un día estás platicando con tus amigos y tomaste 5 tazas de café. La siguiente media hora sientes como que podrías correr un maratón, pero 3 horas después... out. Solo quieres dormir, o sea, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Es esto que dices, ¿no? El costo que tienen las cosas y siempre se paga. O sea, no puedes obtener esta sensación como de alerta y demás gratis. De acuerdo. Entonces, yo no se los recomendaría, pero bueno, eso es parte de la razón por que la gente lo toma. O sea, a lo mejor lo toman y hacen el examen y luego al día siguiente están destruidos. Exacto. Tú decides si te conviene eso. Si vale la pena o no. Ahora, si te parece, vámonos a los que son como suplementos naturales. Sí. Uno que, o sea, ni siquiera tengo mucha información aquí escrita porque creo que ni vale mucho la pena, es el aceite de MCT. O sea, que hasta lo ponía como una categoría aparte. Se ha vendido mucho como que te ayuda al desarrollo cognitivo y mayor energía y demás. No encontré ningún estudio claro al respecto que tenga un beneficio para la mente. Y después de ese, ya empecé con unos de los más famosos. Te voy a decir cuáles tengo. Sí. Y ya de ahí nos vamos metiendo a cada uno. Tengo el Alfa GPC, Rhodiola rosea, acetil L-tirosina, la teanina o el té verde, fosfatidilcerina, luteína, el Lion's Mane y otro compuesto que se llama Bacopa monnieri. Esos son los que yo tengo. Sí, estamos empalmados en algunos. Por ejemplo, la Rhodiola rosea, que es una planta que crece en climas fríos, está como en el norte de Estados Unidos, en el norte de Europa. Es muy común, es de origen natural. Y lo que he encontrado es que podría tener efectos neuroprotectores y podría ayudar en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Que de nuevo volvemos a esta cuestión de no es lo mismo que ayude a una persona que está enferma a que potencie algo que tiene una persona que está en un buen estado de salud, ¿no? La forma en la que funciona es, como todas estas sustancias, como regulando los neurotransmisores que están en el cerebro. Y yo encuentro que puede tener un efecto positivo en el humor también. Justo de la Rhodiola rosea, yo tengo que 4 estudios han encontrado un beneficio en la disminución de fatiga por trabajo mental. Y aquí se incluye un estudio en el que los participantes tuvieron 8.4% mayor calificación que del grupo de Rhodiola rosea en comparación con el placebo. Sí. Este fue un estudio en 2000 y se han encontrado dosis tan bajas como 50 miligramos son efectivas, pero creo que principalmente este beneficio de mejorar la calificación del trabajo contra estrés es porque reducen el estrés, sí, más que te mejoren el... Sí, no te haces más inteligente. No, que te hagas más inteligente. Estás más calmado. Se han encontrado los resultados antiestrés y fatiga en dosis entre más o menos 280, 680 miligramos. Pero ahí viene el ejemplo de lo que tú decías. Si te pasas y dosis más altas de 680 miligramos, ya podría ser contradictorio. Ya tiene un efecto adverso. Pero bien interesante, este es un suplemento de los pocos que encontré que pudiera tener un beneficio para endurance y para efectos de
entrenamientos de larga duración, sí se ha encontrado que pudiera tener un beneficio. Lo único es que encontré un estudio también que se llevó en Reino Unido, que la mayoría de los suplementos que se venden no tienen las dosis que indican en las etiquetas. Ese es un tema en sí mismo. Sí. La mayoría venían adulterados o disueltos. De acuerdo. O sea, creo que es bien importante esa cuestión de que muchas veces no sabes lo que estás consumiendo, independientemente de lo que diga la etiqueta, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nos encontramos en el mismo estudio, sí, sobre la rodiola. Suelen estar adulteradas y a veces con sustancias que no sabemos qué son, y es algo muy común, dicen en una publicación en Phytomedicine. Sí. Y esto no es privativo de esta sustancia, es algo que es muy común en la mayoría, yo creo, ¿no? O sea, volvemos a esta cuestión de si no tienes un sello de algo como la FDA, NSF en el caso de los suplementos deportivos, está muy difícil, a menos que tengas un laboratorio en tu casa, saber exactamente qué estás consumiendo y cuánto estás consumiendo, ¿no? O sea, el tema de las dosis es bien importante. Ahora, sí hay un efecto positivo. O sea, la verdad es que no podemos tampoco demeritar el potencial de esta sustancia en particular, sí. Y es algo natural. Entonces, si lo quieres probar, yo haría mucho énfasis en ser cuidadoso con la dosis. Empezar poquito a poquito. Otra cosa que yo diría, y aplica para todas, es yo no empezaría a probar 4 nootrópicos al mismo tiempo, porque entonces no sabes cuál está haciendo la diferencia, sí. ¿No? Si te interesa este mundo, pues yo empezaría con algo como esto, como la rodiola. Lo tomas unas semanas, unos meses, ves la diferencia y luego quizá pruebas con otro y a lo largo del tiempo vas a descubrir qué te funciona bien a ti. Pero sí, si haces un cóctel de un momento a otro, no tienes idea de lo que está pasando y es más probable que tengas un problema ya sea de dosis o de interacción entre uno y otro. Es algo muy importante y es algo que en lo que estuve investigando muchos médicos expresaban preocupación sobre el hecho de que a lo mejor tienes investigaciones que respaldan el uso o los efectos de una sustancia en sí misma, pero no sabemos qué pasa si combinas esta con esta o con estas otras dos, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente hacer estas investigaciones es muy caro, toma tiempo y hay tantas combinaciones posibles que no podemos exigirle a la gente que hace ciencia que mañana nos diga exactamente todas las interacciones, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante también. Sí, y de estos sería... Creo que este es de los pocos de los que encontré, te digo, que creo que valen la pena. O sea, y que en este sí se encuentra una disminución de fatiga y del esfuerzo percibido en personas sin entrenamiento. Sí. Eso es importante. En personas con entrenamiento parece ser que el efecto no es notorio, pero en personas que están empezando a entrenar y principalmente en eventos de endurance es donde pudiera tener un beneficio y es algo que yo sí diría que pudieran probar y vale la pena explorar, pero sí tener cuidado. O sea, si la mayoría de estos vienen adulterados, pues sí tener cuidado con cuáles, buscar que tengan algún sello, que se hayan probado por otro laboratorio y que sean de ingrediente único. Un solo ingrediente, exactamente. Un solo ingrediente. Y no... Perfecto. ¿Qué otra sustancia te parece como muy relevante abordar específicamente? Mira, del alfa-GPC se ha relacionado con la mejora del proceso cognitivo. Existen varios estudios en ratas que apoyan el efecto, pero este no se ha demostrado específicamente en humanos. Entonces, aunque pudiera parecer prometedor por lo que se encontró en roedores, no se ha encontrado ningún beneficio en humanos. Y sí hay algunos que se encontró una mejora en la parte deportiva, que también es otro que pudiera valer la pena. En específico, algunos atletas mejoraron su potencia en salto vertical. Este fue un estudio de 2015 del Journal of International Soccer Sports. Y también hay otro en 2017. Ambos estudios también midieron si había una mejora en tiempo de reacción, ánimo y función cognitiva sin cambios significativos. Entonces, pudiera tener un efecto para el entrenamiento, sí, pero en realidad para el tema cognitivo no vale la pena. O no se ha encontrado nada. Y este es uno de los que recomienda Andrew Huberman. Entonces, pues me parece interesante esto que dices. ¿Cómo funciona alpha-GPC? Y es algo que hacen otros. Volviendo al tema de los neurotransmisores, hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, específicamente incrementa o favorece la proliferación de acetilcolina, ¿no? Una cosa que me pareció interesante es que el consumo a largo plazo podría incrementar el riesgo de infarto cerebral. Y antes de entrar aquí a la cabina platicábamos tú y yo de que algo que es muy común es, bueno, si yo quiero probar alpha-GPC porque mi youtuber favorito lo utiliza y luego te enteras de que puede incrementar este riesgo de infarto cerebral, esto debido a la producción de un compuesto que se abrevia TMAO,
hay personas que dicen, bueno, pero si consumes un suplemento de ajo, entonces vas a reducir el TMAO, entonces ya no va a haber este riesgo. Y luego la siguiente pregunta o el siguiente escalón es, bueno, ¿y qué pasa si consumes demasiado el suplemento de ajo, no? Entonces, puedes terminar teniendo una cadena de suplementos que estás consumiendo unos para neutralizar los efectos negativos de otros, y ya tienes un cóctel encima o una farmacia completa encima, ¿y cuál es el beneficio que estás recibiendo? O mínimo o nada, ¿no? Entonces ya gastaste tiempo, dinero y esfuerzo y estás corriendo ciertos riesgos por algo que pues no... Pues algo que no vale la pena. Te va a hacer más inteligente ni te va a convertir en un mejor atleta, ¿no? Entonces, pues yo tendría mucho cuidado con eso. Yo pondría el ejemplo como un coche, ¿no? Lo compras y ya está diseñado tal cual como está. Y le mueves, le quieres meter ahora... subirle la potencia, le cambias el motor, pero entonces ahora le tienes que cambiar los frenos y luego la suspensión. Termina siendo otro coche porque le quisiste aumentar una cosa. Con el chasis nomás y ahora hiciste un bodrio extraño que ya no puedes asegurar. Exacto. Entonces es algo similar, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que crea así con los ojos cerrados en las compañías farmacéuticas, porque también hay mucho que criticar en ese espacio. Pero pues tiene ciertos procesos bastante más rigurosos que la gente que nada más te recomienda algo, ¿no? O sea, yo no me animaría, así como no me animaría a rehacer el motor de mi auto. O sea, yo creo que la gente de Ford o de GMC o de Mercedes-Benz saben más que yo. Pues es lo mismo, ¿no? Si yo no me atrevería a diseñar mi propio cóctel con base en lo que leí la última media hora, prefiero confiar en sustancias que ya están como bien estudiadas y bien posicionadas, ¿no? De acuerdo. Tengo otro que, a ver, por aquí hubo uno que me pareció bien interesante. La teanina o el té verde. En 2011 hubo uno que mejoró el desempeño en labores de atención visual y tiempo de respuesta en personas que son propensas a síntomas altos de ansiedad. Y esa distinción se me hizo increíble, y este estudio me encantó porque los dividieron en dos. O sea, desde el principio llegaron y, a ver, hicieron un estudio, tú eres más propenso a tener ansiedad, sí, tú eres más propenso a no tener ansiedad. Los dividieron. Los que no eran propensos a tener ansiedad no tuvieron ningún cambio significativo. Los que sí tuvieron un cambio significativo, pero eso quería decir que más bien les ayudaba a desestresarse un poquito más y a disminuir los síntomas de ansiedad para poderse concentrar en lo que estaban haciendo. Entonces no era como que mejora tu función cognitiva, tu memoria, tu concentración. Solo está disminuyendo los niveles de ansiedad en personas que tienen son más propensas a esto. Sí, y eso es interesante porque también, como lo utilizan algunas personas, es en combinación con la cafeína. Y entonces lo que hace es potenciar los efectos de la cafeína, pero quitarte como que ese nerviosismo que viene o esa agitación que viene después de consumir mucha cafeína. Entonces mucha gente lo utiliza como combo, justamente por eso que dices, ¿no? Como que reduce un poco la ansiedad y esto podrá tener que ver con que incrementa las ondas alfa en el cerebro, que están relacionadas con la relajación, el aprendizaje y la concentración. Entonces creo que sí, L-teanina es una muy buena opción. Pero pues de nuevo, la FDA recomienda tener cuidado con las dosis. No hay una guía ahorita en términos de dosis para L-teanina, como sí la hay para la cafeína, por ejemplo. Entonces, bueno, atención con eso, ¿no? Pero el té verde es muy interesante, es un ejemplo muy interesante. De hecho, el té verde tiene esta combinación de cosas. Tiene tanto la cafeína como la L-teanina, ¿no? Entonces, ese es otro que yo no tendría problema en probar. Eso, de nuevo, para quienes estén escuchando esto y tienen como que esa personalidad de, ok, entonces voy a tomar 3 litros. No. Pero bueno, incorporar el té verde, si te gusta el sabor, que es bastante complicado, incorporarlo a tu día a día, ese puede ser una buena alternativa. O sea, creo que la teanina yo la pondría en la bolsa. Sí, como que puede ser. O sea, que puede ser, ¿no? Sí, y más si tienes como estos efectos, que es una persona que tiende a estresarse más en la chamba y que necesitas como calmarte un poquito para mejorar tu respuesta. Creo que vale la pena. A mí me parece un poquito contradictorio el que la teanina es efecto calmante y la cafeína te sube. Entonces, ¿será que vale la pena la combinación o nada más estás neutralizando efectos? Y a lo mejor habrá personas para las que sí vale la pena y otras para las que no. También hablando tanto de las características físicas de un individuo versus las de otro, como también qué otras cosas consumes en tu día a día que pudieran reducir o potenciar los efectos de estas cosas, ¿no? Entonces, mucho también es una cuestión de experimentación y creo que es padre y es emocionante la cuestión de experimentación. Para mi gusto, sin caer, te digo, en ese exceso de ahora soy #biohacker. No, tampoco. Creo que pues lo que te acomoda, lo que te funciona y quédate con eso, ¿no? No me acuerdo con quién lo platiqué, pero el término biohacker se me hace es un término muy... ¿Cómo lo pondría? Como muy pretencioso. Sí, de acuerdo.
y que básicamente es como una persona con mejores hábitos. Es una palabra muy rimbombante que no significa nada. Que no. Porque si sales y te comes una ensalada, estás haciendo biohacking. O sea, cualquier cosa que consumas va a tener un impacto en tu cuerpo. Si duermo 8 horas, estoy haciendo biohacking. Exacto. Pues bueno, estás teniendo mejores hábitos y eso te hace que funciones mejor. Wow, pues sí, bienvenido a una vida saludable. Yo creo que es como una muleta. Y pasa también con las dietas en el sentido de pérdida de peso, ¿no? No voy a meter demasiado en esto, pero todas las dietas funcionan de la misma manera. O sea, el objetivo es obtener un déficit calórico. Ahora, hay gente que una dieta le va mejor que otra, a lo mejor porque le gusta la idea. Hay gente que dice, es que la dieta cetogénica se escucha padre. Ok, a lo mejor la sigues y pierdes peso. ¿Y por qué perdiste peso? Por el déficit calórico, no porque sea la dieta cetogénica, ¿no? Pues es lo mismo con este tipo de cosas. O sea, si para ti es más emocionante plantearlo en términos de estoy experimentando con el biohacking y eso te obliga a tener mejores hábitos, adelante, hazlo, ¿no? Pero deberías estar enterado que lo que trae beneficios son tus mejores hábitos, no el biohacking, ¿no? Exactamente. Otra que tengo es creo que ya de aquí, la gran mayoría, mira, encontré el Lion's Mane. Es uno que solo existe un estudio en humanos y fíjate que el Lion's Mane he visto que es uno de los más famosos últimamente, que lo he visto en muchos lados. Solo existe un estudio en humanos de este compuesto y se hizo en personas con padecimiento leve de Alzheimer. Y únicamente se encontró una mejora al realizar actividades diarias de las 4 pruebas que se hacen, únicamente en una mejoró. Y únicamente en personas con Alzheimer. Entonces, para personas de la vida cotidiana, no vale la pena. El Bacopa Monnieri, el único beneficio conocido es el de la mejora de la memoria, pero se ha encontrado una contradicción entre las pruebas. Algunos encuentran que sí, algunos encuentran que no. Entonces, pues tampoco es... Yo diría, si no hay un consenso científico, quizá no es buena idea gastar tu dinero en eso. Y lo que sí, la mayoría de los estudios son en personas adultas, en donde podría tener los efectos más grandes. Aunque no se ha encontrado un consenso, todos los estudios se han hecho en personas mayores. De ahí... Fosfatidilcerina pudiera tener un uso para frenar el deterioro cognitivo y lo mismo, cabe recalcar que prácticamente todos los estudios han sido hechos en adultos de más de 65 años y sí se encontró que podría ser útil para niños con déficit de atención, aunque únicamente existe un estudio. Algo que creo que podría ser interesante como cierre es, a ver, ¿tú cuáles probarías para ti mismo? O sea, no tiene que ser así como la recomendación para otras personas, pero después de todo lo que has leído, ¿a cuáles sí les darías chance? Mira, me voy a ir un poquito a englobar todo. Si lo que quiero es mejorar mi performance, antes que cualquier cosa buscaría dormir mejor, tener una alimentación bien balanceada, con suficiente energía, buscar alimentos que no me generen ese cansancio. Buscaría tener una buena hidratación, suficientes electrolitos. Y después de eso, uno de los que me parece interesante sería el alfa GPC. Okay. Yo creo que es... No, perdóname, la rodeo de la rosa. Sería el que posiblemente probaría. El alfa GPC posiblemente suena interesante para temas deportivos, pero creo que no valdría la pena el costo que pudiera tener del efecto negativo de un infarto. De acuerdo. ¿Tú? Ese también está en mi lista. O sea, de los que no he probado, porque yo no he probado la rodeo rosea, ese sería uno. Y obviamente asumiendo que ya está todo lo que dijiste, ¿no? La nutrición, el descanso y demás, me quedo con cafeína y con creatina. Sí. Que son las que están pues completamente garantizadas su seguridad y su efectividad, ¿no? Ojo, con el tema de los suplementos, yo me iría por la clasificación del Australian Institute of Sport, que es así como que la referencia principal. Ellos separan los suplementos en categorías, por letra, A, B, C y D. Solo los que están en la categoría A, que son los que tienen pues seguridad y efectividad garantizadas, son los que yo probaría. Y ahí están la cafeína, la creatina y ahorita suplementos en general. Esos ya no son nootrópicos, pero cosas como el bicarbonato también, las bebidas deportivas, ¿no? A los que se les consideran nootrópicos, te digo, yo me quedo con cafeína, creatina y la rodiola. Sí, y hasta eso la creatina no está tan comprobada para el tema cognitivo.
Sí, ¿no? los efectos físicos son... Los efectos físicos... Podría tener efectos positivos. Pudiera tener, sí. aunque todavía es muy pronto. Y me parece que también se sigue con todos estos suplementos para la mente esa tendencia de que los efectos se han encontrado en personas mayores. Sí. Y que empiezan a tener un deterioro cognitivo, pero que no pudiera frenar el deterioro cognitivo en etapas tempranas. Y la ventaja es que no corres ningún riesgo. O sea... Sí, eso sí, no corres aunque no hiciera ninguna diferencia en términos cognitivos, el efecto físico está. Entonces no pierdes tu dinero ni tu tiempo con la creatina. Sí, el único que probaría, te digo, es Rodela Rosea, pero sí buscaría alguno que pueda confiar, que no vaya a venir contaminado. Y algo que yo agregaría todavía antes de esto, que sí quería mencionar, es el tema de las respiraciones profundas y gestión del estrés. O sea, se ha encontrado que los que tienen un beneficio es principalmente porque te ayudan a gestionar el estrés. Entonces puede ser que ni siquiera necesitas algún suplemento, y si puedes meditar o hacer algo que te ayude a gestionar el estrés durante el día, pues te puede ayudar a que mejor lo puedas hacer de manera natural. Sí, pero entonces así no puedes decir que soy un biohacker. Nada más eres un ser humano saludable, hombre. O sea, pero si estoy haciendo respiraciones, puedo ser biohacker. Claro. Sí, obviamente esa es mi recomendación, ¿no? O sea, dejemos de pensar en cuál es el que va a lucir más en mi post de Instagram, y en que vean que soy un biohacker que está consumiendo Rodela Rosea. Si a lo mejor la diferencia va a ser más grande si empiezas a implementar ciertas prácticas que reducen tu estrés, como salirte a caminar, pasar tiempo en la naturaleza. Pues sí, no se escucha tan emocionante, pero eso es lo que sabemos que funciona. Eso es lo que sabemos que funciona. Y pues bueno, creo que con eso cerramos el episodio de hoy. No sé si hay algo más que quieras agregar, Vic. No, pues de nuevo gracias por la invitación, y obviamente ojalá esto se convierta en una discusión en redes sociales. Ya la gente sabe cómo contactarte a ti, cómo contactarme a mí, y platiquemos de lo que quieran. Sí, creo que en este episodio hicimos como mucho énfasis en algo que está de moda, darles la información que hay al día de hoy para que tomen sus comentarios, les damos nuestras propias conclusiones, pero si hay algún otro tema similar que les gustaría que habláramos, de algún otro suplemento o algún otro biohacking skill, sí. Escríbanos. Me pueden seguir a mí como @memosilva.fit, a Vic como Vic M. Ranero. Exacto. Y si les gustó este episodio, ayúdenos con un comentario, a calificarlo con 5 estrellas y a compartirlo con alguien que crean que puede interesarle. Y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.